integra junto con el central las distintas emociones, donde hay una serie de complejidad entre los dos sistemas, donde las neuronas, ustedes lo ven en fisiología, tienen 3 partes, el cuerpo celular, con que es el axón. Sabemos que hay neuronas que transmiten las sensaciones, las neuronas sensoriales, otras que se relacionan con las neuronas motoras, donde hace sinapsis con el nervio y nos permite, por ejemplo, levantar un vaso. Después tenemos las conexiones entre las neuronas anteriores, y en fisiología, todo repasando este concepto para introducirlo en farmacología, el sistema nervioso puede ser central o periférico. Central, como ustedes bien saben, está formado por el cerebro y la médula. El periférico es una parte que es aferente, una parte aferente que lleva lo sensorial, y una parte eferente que puede ser voluntaria o involuntaria. Autónomo es el involuntario, en el cual funciona permanentemente sin que nosotros seamos conscientes. Y en este tema del sistema nervioso autónomo, pues tenemos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Y en este concepto del motor y de las sensaciones, uno tiene, por ejemplo, el deseo de levantar el vaso de agua. Ese deseo se transmite a nuestro cerebro, se integra, y después a través de la conexión con el sistema motor podemos voluntariamente agarrar el vaso de agua y levantar. Esto es lo mismo que es la clasificación. Acá me paro. Esto es muy importante. Nosotros vamos a ver ahora sistema nervioso simpático y parasimpático. En general, fíjense que agarremos cualquier imagen de acá, cualquier órgano, el corazón. Si miramos al corazón, y si están de acuerdo conmigo, el corazón tiene inervación del parasimpático y también inervación del simpático. Y así todos. Y como bien sabemos, en general, las actividades del parasimpático son contrarias al simpático, motivo por el cual, al estar regulado por dos sistemas, el corazón permite estar regulado de alguna forma. Otro concepto. Tenemos desde la médula el cuerpo neuronal, que sale la neurona, que hace conexión con los ganglios, donde en el ganglio sale una segunda neurona, y esta segunda neurona hace contacto con lágrimas, las glándulas de los ojos, el estómago, los órganos, el corazón, todo lo que ustedes quieran. El concepto más importante de acá es que tenemos una neurona preganglionar, porque acá está el ganglio, lo que va para un lado, lo que está anterior es pre, y la neurona que está después del ganglio es postganglionar. Este concepto es muy importante. Para que ustedes lo entiendan, cuando yo mencione pre y postganglionar, nos entendamos de qué estamos hablando. Entonces, ahora vamos a los neurotransmisores. Todo esto es introducción que teóricamente en fisiología lo vimos. La médula, sale una neurona, como recién le dije, el cuerpo neuronal está acá, la colita, el axón está acá. Acá está el ganglio, donde hay una segunda neurona. Y acá, en esta parte, en el ganglio, se libera acetilcolina. Y acá están los receptores muscarínicos. Este sistema es parasimpático. El sistema, después hay otro que es simpático, que también los ganglios actúa la acetilcolina, pero a nivel postganglionar, en el parasimpático actúa la acetilcolina, mientras que en el simpático, postganglionar, repito, actúa la noradrenalina. Después tenemos en las placas neuromusculares, neuro con músculo, repito, no hay ganglio, es una sola neurona que es larga, sale de la médula y hace sinapsis con el músculo, donde a este nivel tenemos acetilcolina que se libera, que actúa sobre los receptores
nicotínico. Y después tenemos receptores del parasimpático, que es igual que el que está acá, si no me equivoco. Bueno, todo esto es general, conceptos generales para después utilizarlo. Los nervios preganglionales, los que están antes del ganglio, tenemos simpático y parasimpático. La similitud es que los dos liberan acetilcolina, y uno podría decir que, un tema menor, no es necesario recordárselo, el simpático tiene la neurona más chiquitita y el parasimpático más larga. Lo más importante, simpático y parasimpático liberan a nivel ganglionar acetilcolina. Distinto, a nivel postganglionar, el simpático, esto es lo que vimos recién, el simpático libera noradrenalina, el parasimpático también libera acetilcolina. Otro tema, todos conceptos básicos. ¿Cómo se genera el impulso y se propaga un impulso nervioso? Como ustedes saben, las neuronas, una con otra, se comunican a través de los neurotransmisores. Sin una buena flujo de neurotransmisores, estas comunicaciones no serían buenas y tendríamos problemas como ocurren en algunas enfermedades, como por ejemplo en la depresión. Repito, una buena comunicación es responsabilidad de un buen flujo de neurotransmisores. Ahora, ¿cómo se produce brevemente lo que vieron en fisiología? La propagación del potencial de acción. Si quieren, vamos a verlo en cualquiera de estas imágenes. Tenemos un flujo de salida de potasio, entrada de iones sodio, hasta que hay un estímulo producido, recién es como acá hay un punto del todo nada, donde a través de la entrada del calcio produce un desacople, un estímulo mayor, una alteración de iones que produce el potencial de acción y la propagación. Dicho de otra manera, este dibujito que está acá es como que nosotros lo vemos acá, en esta partecita. Es como que una vez que se desencadenó el potencial de acción acá, por ejemplo, se propaga en todo el axón. Entonces, si se propaga el potencial de acción en esta punta, se propaga todo por acá el potencial de acción, y cuando llega a la terminal nerviosa, se libera las vesículas que están próximas a la terminal nerviosa, y esas vesículas liberan lo que tienen adentro, o sea, su contenido, que son los neurotransmisores. Al liberar el neurotransmisor actúa sobre su receptor, y esto genera un nuevo potencial de acción, y así de esa forma se van comunicando una neurona con otra neurona. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? No, profe. Bueno. ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Hola? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe, acá está. Bueno. Por favor, si tratan de responder mejor, así no hago todo esto. O no sé si me quedé sin internet. Por favor, si alguien puede responder cuando pregunte. Sí, profe. Bueno. Todo lo que estamos viendo acá son conceptos de fisiología que seguro lo tendría que haber visto. Ahora, ¿se acuerda que recién le dije que hay una neurotransmisión donde hay una liberación de neurotransmisores? Lo que viene ahora es decir, bueno, hablamos de neurotransmisores, pero ¿cómo se fabrica un neurotransmisor? ¿Cómo se libera? O sea, ¿cómo es la neurotransmisión química? Primero, para tener en la vesícula sináptica un neurotransmisor, primero lo tenemos que fabricar. Una vez que lo fabricamos, lo tenemos que empacar, guardar en las vesículas para que las enzimas no degraden al neurotransmisor que está dando vuelta acá
y que no tuvo tiempo de entrar. Entonces, primero, síntesis. Segundo, almacenamiento. Tercero, cuando llega el potencial de acción que yo le decía en las membranas, se produce una alteración de cargas, y cuando esta alteración de carga está en la proximidad del espacio sináptico, las vesículas que están cerquita de acá se acercan por una atracción de carga y por exocitosis se pegan y explota lo que tienen adentro. O sea, se libera su contenido, que son los neurotransmisores. Tercero, liberación. Cuarto, el neurotransmisor que está dando vuelta por acá, llega un momento que se va a pegar a lo donde se puede pegar. O sea, si hay neurotransmisores que tienen afinidad, se pega, y si hay otros neurotransmisores, que hay un montonazo, sigue de largo pero no tiene afinidad. Cuarto, unión al neurotransmisor, a receptores. Esa interacción neurotransmisor-receptor genera en la neurona postsináptica un efecto determinado. Sigamos con la historia del neurotransmisor. Se pegó y se despega. Quinto, ese neurotransmisor tiene dos alternativas. O se va porque viaja, porque difunde, porque se escapa, y se va, tal vez llega a la sangre, y en la sangre las enzimas lo metaboliza, es que se fue, pero en general ese neurotransmisor que está en el espacio sináptico entra por la puertita de costado, llamado mecanismo de recaptación. Entonces ese neurotransmisor puede recaptarse y estar listo para una nueva fabricación del neurotransmisor. Conclusión. Y metabolismo. Conclusión. En los pasos sería síntesis, fabrico, almaceno, libero, se une a los receptores, y el quinto sería difunde, se recapta, se metaboliza y se vuelve a sintetizar un neurotransmisor. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? No, profe. No. ¿No? Hola. No, profe. No, profe. ¿Dudas? Pueden hablar. No, profe, No, ¿nos escucha? ¿Se escucha, profe? ¿Cómo, Emilia? No, si nos escuchaba. Por ahí Bueno. se escucha. ¿No tienen dudas, digo? No. Bueno, nos tomamos 5 minutos para calentar el agua del mate y cambiar el mate y abrir los ojos. 5 minutos y largamos porque terminamos a las 10 por una reunión. Sí, para escucharlo. Vamos a seguir. ¿Me pueden decir, por favor, si ven la diapo? Sí, profe. Sí, profe. Ahí ya. Ahí se salió. Ahí, perdón. Ahí Se sí. salieron, profe. Ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, conclusión, para redondear, para que no nos perdamos. Vimos farmacocinética, farmacodinamia, recién vimos todos conceptos como generales de el sistema nervioso, lo que es una neurotransmisión, lo que es sistema simpático y parasimpático, y ahora empezamos por primera vez en el cuatrimestre a hablar de algunos medicamentos. Tienen que saberlo, porque estos son los más importantes. Son los mínimos los más importantes.
pero lo tienen que saber. Empezamos con la farmacología colinérgica y anticolinérgica, unidad número 4. Para no perdernos en el cuerpo, tenemos el sistema nervioso, el central y el periférico. Habíamos visto recién con la misma imagen para que no nos perdamos, dentro del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Y ahora lo que vamos a ver es esto. Fármacos colinérgicos son los fármacos que actúan sobre sistema autónomo parasimpático. Esto para ubicarnos dentro de todo de nuestro cuerpo, del sistema nervioso, donde actúan estos medicamentos, los fármacos colinérgicos. Los fármacos colinérgicos son medicamentos que estimulan el sistema nervioso, ¿cuál? El parasimpático. Como ahí actúa la acetilcolina, el neurotransmisor endógeno, entonces estos medicamentos actúan como si fueran la acetilcolina, los colinérgicos. Dicho de otra manera, es como si fueran los agonistas. La acetilcolina, perdón, la neurotransmisión colinérgica, lo que tenemos que asociarla siempre colinérgica con acetilcolina. Colinérgica, acetilcolina. La acetilcolina es esta molécula químicamente. ¿Qué neuronas liberan acetilcolina? Acá está la animación de llega un impulso nervioso en algún lado, por alguna dendrita, se propaga por todo lo que yo decía de las alteraciones iónicas, hasta que finalmente se libera el neurotransmisor. Es una animación lo más didáctica posible para que imaginemos cómo es la neurotransmisión. Entonces, repito el concepto. La pregunta es, ¿qué neuronas liberan acetilcolina? Fíjense. Este gráfico lo voy a repetir varias veces. Tenemos el sistema nervioso parasimpático, el simpático, los dos tienen ganglios, y el motor, el sistema neuromuscular, que yo le había dicho recién que no tenía ganglio, era una neurona larga que hace sinapsis con el músculo. Entonces tenemos como 3 sistemas, parasimpático, simpático y el motor. Bueno, la pregunta entonces que decía, la pregunta era esta: ¿en qué partecita de nuestro cuerpo se libera la acetilcolina? La acetilcolina se libera a nivel de ganglio, del parasimpático, a nivel del ganglio, del simpático, fíjense, y también a nivel postganglionar del parasimpático, que puede estar irrigando o tocando la glándula, la vejiga, el corazón, por mencionar algún ejemplo. El sistema nervioso simpático, hay algunos lugares donde se libera, pero no lo vamos a generalizar, lo pongo acá porque está, es decir, que en el parasimpático, repito este concepto que es muy importante, a nivel postganglionar tenemos acetilcolina, a nivel de simpático en general tenemos noradrenalina, esto es excepcional, y a nivel motor, obviamente tenemos la acetilcolina. A nivel de la unión neuromuscular significa unión de la neurona con el músculo. Bueno, entonces la primera pregunta era, ¿en dónde se libera? Ya sabemos en dónde se libera. Segunda pregunta, ¿cómo se fabrica? ¿Cómo es la neurotransmisión específicamente de la acetilcolina? Bueno, como vimos recién, el primer paso de la acetilcolina era la síntesis. Si no lo fabricamos, no lo podemos almacenar, no hay neurotransmisión posible. ¿Qué necesitamos para fabricar acetilcolina? Necesitamos la colina y la acetilcoenzima A. Con estos 2 sustratos, más la enzima acetilcolinotransferasa, se fabrica la acetilcolina. La pregunta siguiente es, perfecto, le dije que necesitamos colina y acetilcoenzima A. ¿De dónde viene? ¿Cómo la saca la neurona? La colina puede ser sintetizada por el hígado y puede entrar o entra a la neurona por un
mecanismo de recaptación específico. Significa que hay como una puerta que solamente entra a la colina. Otra opción, la colina puede venir del metabolismo de la fosfatidilcolina, y otra, que es muy interesante, y ahora se la voy a mostrar en un dibujo, la colina puede venir de la acetilcolina que se liberó al espacio y que por una enzima, acetilcolinesterasa, que por una enzima la degrada, la acetilcolina, y queda pendiente, queda libre la colina. Y esta colina se vuelve a incorporar para fabricar más neurotransmisor. Conclusión. ¿De dónde llega la colina? De 3 espacios, de 3 lugares o 3 vías. Distinto. La acetilcoenzima A puede derivar de la glucosa, metabolismo de la glucosa, citrato y el acetato. ¿Correcto? Y se sintetiza en particular en las mitocondrias. Bueno. Una vez sintetizada, la acetilcolina es almacenada. Y en el interior de la neurona tenemos la forma libre y la acetilcolina que está en el interior de las vesículas sinápticas. Ahora vamos a mostrar. Para que se almacene en las vesículas sinápticas, hay también un transportador, una proteína, una puerta, exclusivamente para que entre la acetilcolina. Esa acetilcolina, cuando llega a un potencial de acción y entra iones de calcio, permite que se libere la acetilcolina de las vesículas en donde se encontraba, y esta acetilcolina puede actuar sobre 2 receptores. Los que están, ahora vamos a verlo en un dibujo y se aclara, los receptores que están a nivel presináptico, llamado autorreceptores, o los receptores que están en la vereda de enfrente, heteroreceptores. Ahora lo vemos con un dibujo. Entonces tenemos, y la otra parte, esto es almacenamiento y liberación. Y lo que nos falta es la inactivación de la acetilcolina. Dicho de otra manera, imaginémonos que la acetilcolina se liberó, está actuando sobre los receptores y está paviando por ahí dando vueltas. El tema es cómo se inactiva la acetilcolina. ¿Se queda pendiente durante todos los años de nuestra vida? No. Existe un mecanismo para destruir esa acetilcolina que se liberó hace un ratito. El mecanismo que tiene la acetilcolina es una enzima llamada acetilcolinesterasa, que recién se la mencioné. Esta acetilcolinesterasa, cuando encuentra la enzima su sustrato, que es la acetilcolina, la parte en un sitio específico, la metaboliza en colina y acetato. Dicho de otra manera, fíjense este dibujo, qué interesante. Tenemos la acetilcolinesterasa, que tiene un bracito libre, la proteína tiene un bracito libre con carga negativa, y tiene otro bracito que es un grupo serina de proteína. Cuando viene la acetilcolina tiene un nitrógeno con una carga positiva, que puede, cuando están cerca, hay una atracción por diferencia de cargas que permite que se peguen. Y además hay una atracción no iónica, si no podríamos decir como covalente, entre el grupo serina con el oxígeno de la acetilcolina. Dicho de otra manera, la acetilcolinesterasa tiene como 2 grupos, 2 sitios, sitio aniónico, sitio esteárico, que permite que se pegue. Y no solamente se pega, sino como que se pega con tanta fuerza que como que se quiebra la acetilcolina, y al quebrarse queda la colina por un lado y el acetato ácido acético por otro. Y esta colina, repito el concepto, se reabsorbe, se recapta para que se fabrique más acetilcolina. Recaptación. Bueno, todo lo que le dije ahora se lo muestro en un dibujo que es mucho más fácil y sencillo. La historia de la acetilcolina es, recordemos que por la colina, síganme,
como el puntero. Que la colina que llega por 3 vías, esta colina entra por una puerta específica, o sea, una proteína específica para colina, se incorpora y se introduce en la neurona. La aceticoenzima A, que habíamos dicho que se fabrica en la mitocondria, se libera y estos dos, más la acetilcolintransferasa, permite que se fabrique la acetilcolina. Esta acetilcolina se introduce a través de un transportador, otra puerta específica. Esta era para colina, esta puerta es específica para acetilcolina y permite que la acetilcolina ingrese a la vesícula y quede almacenada. Perfecto. Entonces tenemos la síntesis y el almacenamiento de la acetilcolina. Cuando llega un impulso nervioso, entra calcio, y al entrar el calcio, permite, por esa alteración de carga, que todas las vesículas que están cerquitas a la terminal se peguen y por el fenómeno de exocitosis se pega y explota, se funde y libera lo que tiene. Y lo que tiene esta vesícula tiene ATP y fósforo, pero particularmente el neurotransmisor acetilcolina. Tercer paso es liberación. Cuarto, esta acetilcolina empieza a dar vuelta por todos los espacios, va a haber montonazo de receptores, se pega solamente a los receptores que tienen afinidad, que son los receptores llamados colinérgicos, y produce el efecto consecuente. ¿Qué más? La acetilcolina, como vimos recién, se puede ir a sangre, y en sangre también tenemos acetilcolinesterasa, pero fundamentalmente, esto es importante, la acetilcolina que está acá va a ser destruida por la acetilcolinesterasa que está en este lugar, la proximidad. Y cuando la agarra la acetilcolinesterasa, la destruye, como dice acá, fabricando colina, que se recapta, y acetato o aceticolina. ¿Qué más? Y esto es importante. La acetilcolina, el neurotransmisor, le dije que podía actuar sobre los receptores postsinápticos y los receptores presinápticos o autorreceptores. Estos receptores, autorreceptores presinápticos, son los que están acá. Fíjense qué interesante. Cuando estas acetilcolinas actúan sobre este receptor es el acelerador para que se libere más acetilcolina. Cuando la acetilcolina toca a este receptor, frena la liberación de acetilcolina. Fíjense qué maravilla. Dicho de otra manera, la acetilcolina, según si toca el acelerador o el freno, va a acelerar más o frenar más la liberación de acetilcolina. La pregunta que pueden hacer ustedes: ¿cómo puede regularse esto? ¿Cómo hace la acetilcolina? Primero va a un lugar, después va al otro. ¿Me explico la pregunta? Porque puede equivocarse y ir primero al freno y después al estimular. Puede entrar acá o puede entrar acá, ¿se entiende, no? ¿Por qué toca el freno o primero el acelerador? ¿De qué depende eso? ¿Es casual? ¿Es probabilística? Esa puede ser una pregunta de ustedes. La respuesta es que estos receptores tienen, hasta el secreto, tienen distinta sensibilidad, repito, distinta sensibilidad para responder a la acetilcolina. ¿Qué quiero decir? Y cuando el receptor se une a esto y a este, porque pueden unirse los dos, este receptor es mucho más sensible. Con pocas moléculas ya está respondiendo, es decir, se necesita más acá afuera, más acetilcolina. Y cuando hay mucha, este que tiene menos sensibilidad, ahora como hay muchas moléculas, ya lo están tocando tanto que este dice, che, frenemos la liberación porque acá afuera está lleno de acetilcolina. Y de esa forma se autorregula, autorreceptores, se autorregula la liberación de acetilcolina. Pregunto, ¿alguna duda hasta acá? Tenemos 7 minutitos. No, profe, eso sería cuando hablábamos de feedback positivo o feedback negativo. Totalmente. Ese concepto, gracias por preguntar, ese concepto de feedback negativo, positivo, negativo, lo vimos particularmente en la parte hormonal, pero el concepto es más o menos lo mismo. Acá no son hormonas las que influyen, sino son receptores, pero el concepto o la idea es lo mismo, es regular
para que se libere lo justo y necesario. Gracias por comentar. Entonces sería primero una reacción de potenciación con el receptor muscarínico y cuando ya hay demasiada concentración, el nicotínico inhibe. Así es el caso. Exactamente. O sea que el secreto o la respuesta, por qué primero toca el acelerador y después el freno, es por un tema de sensibilidad. Los muscarínicos, estos, son mucho más sensibles, con poca molécula, ya los estimula y acelera, y este tiene menos sensibilidad, se necesita más molécula del neurotransmisor que cuando están, dice, che, frenemos acá porque acá está lleno de aceticolina acá afuera. Eso es todo. Bueno, por lo tanto, los receptores de colinérgico tenemos dos. Unos llamados nicotínicos, porque estimuló, se estudió primero con la nicotina, y otro muscarínico. Recordemos lo que yo le dije en la clase de receptores, que yo para decir que son receptores distintos, tienen que tener ciertas características, por supuesto, pero para ser receptores, pero para ser distintos, tienen que estar estimulados por agonistas específicos y bloqueados por antagonistas específicos, porque si no, se llamarían de la misma forma. Ese concepto es muy importante. Conclusión. Si yo digo que este lo bautizamos como nicotínico y este lo bautizamos como muscarínico, es porque se estimulan con cosas distintas y se bloquean con cosas distintas. Se estimulan con cosas muscarínicas y otro nicotínicas y se bloquean con cosas distintas. Está acá, clarito. Atropina bloquea el muscarínico y los nicotínicos, según si están en el ganglio o a nivel muscular, se bloquean con cosas distintas. Es más, por eso que el nicotínico de N, que hace referencia a los ganglios, y el otro, este es un nombre, subtipo, también son subtipos porque son bloqueados por cosas distintas. Si no se llamarían igual. Vayamos un poquito para arriba. Los receptores muscarínicos están asociados, perdón, hasta ahora se saben que son 5 subtipos, M1, M2, M3, M4 y M5, que están en distintos lugares. Los nicotínicos, por el bien de ustedes, son solamente 2. Los M, que están en la placa, y los N, que están en el ganglio. Otra diferencia. Los muscarínicos están acoplados a proteína G. Los nicotínicos están acoplados a canales iónicos. Les muestro un dibujito para que lo vean. Los muscarínicos están acoplados a proteína G. Entonces, la proteína G va a permitir, en definitiva, generar una serie de segundos mensajeros que finalmente, como dice acá, estimulan o terminan regulando algunos canales como este de calcio. O sea, repito, estos receptores muscarínicos o activan segundos mensajeros que producen un efecto determinado, o este acople con proteína G produce una modificación del canal iónico. Acá la aceticolina. Un ejemplo de muscarínico. Tenemos el receptor muscarínico. ¿Dónde estamos en el cuerpo? ¿En qué parte estamos del cuerpo para ubicarnos? Célula del parietal. Estamos en el estómago. En el estómago viene la aceticolina produce una segundos mensajeros que terminan movilizando calcio. El calcio activa la proteína quinasa, que fíjense el efecto, termina activando la bomba protones y hay producción de ácido clorhídrico. Conclusión, la estimulación de la aceticolina, el neurotransmisor, a nivel de la célula parietal del estómago, produce ácido clorhídrico. La lógica de esto es, si tenemos estimulación de ácido clorhídrico para esto, pregunto para ustedes, ¿el laboratorio farmacéutico va a fabricar un medicamento que sea agonista o antagonista para la gente con úlcera? Antagonista. Claro, exactamente, tal cual. No genere ácido clorhídrico. Exacto, tal cual. Si yo quiero bloquear esto, nunca voy a dar un agonista, si no voy a dar un antagonista. Quiero decir, con esto les trato de hacer razonar de que
Conociendo la fisiología o la enfermedad, la industria farmacéutica puede descubrir y desarrollar un nuevo medicamento. La aceticolina, la activación y la generación de ácido clorhídrico. Ahora nos vamos a los otros. 3 minutos y terminamos el cherco. Los nicotínicos. Los nicotínicos, estemos en el ganglio o en la placa neuromuscular, no están relacionados con la proteína G, están relacionados con canal iónico. Los canales iónicos, si lo miramos de costado, es como si fuera un paquete de 4 o 5 unidades proteicas que tiene un canal en el medio. Este canal está cerrado mientras que no se lo estimule. Cuando llega la acetilcolina, se pega a un lugar específico que tiene el receptor, y como consecuencia de eso, el receptor se abre, y lo que entra, no entra cualquier cosa, no entra una molécula, una proteína, no, entra exclusivamente sodio, y consecuencia del sodio se produce el efecto. Distinto, en la placa neuromuscular también existe este tipo de receptores con otras características, porque dijimos que los antagonistas eran distintos, pero a nivel de cómo funcionan aproximadamente igual, en el sentido que se pega la acetilcolina y permite la entrada del mismo ion, el ion sodio. Entonces, nos vamos, para que ustedes entiendan, esta unión neuromuscular se la muestro en un dibujito, es la unión de la neurona con el músculo, donde la neurona libera cuando llega el potencial de acción la acetilcolina actúa sobre el canal iónico que recién le mostré, que entra el sodio como recién le mostré, y que esta entrada de sodio va a permitir, en definitiva, que haya movimiento de calcio, estamos en músculo, y a través de este movimiento de calcio, nuestro músculo se puede contraer o relajar, consecuencia de la acetilcolina que terminó movilizando el calcio. Bueno, dejamos acá y continuamos el próximo teórico. ¿Alguna duda, por favor? No, profe. Para el parcial, profe, ¿hasta qué unidad entraba? Sí. ¿También entra? Gracias, Emilia. Le comenté recién al principio que yo le voy a confirmar según donde avancemos. Le explico por qué. Uno puede decir, porque esta historia la conozco, uno puede decir, ¿por qué no dejamos, por qué no tomamos el parcial hasta este tema, por ejemplo? ¿Sabe lo que pasa, Emilia? Que después, en vez de tocarte 5 unidades, te tocan 20 para el segundo. Entonces, lo ideal sería llegar a la mitad, para ser equitativo, te repito, porque lo que le favorece hoy, si yo le digo solamente estudian 3 unidades y se ponen contentos, cuando lleguemos al segundo parcial se agarran la cabeza que en vez de 3 tienen que estudiar 40. Entonces, trato de llegar hasta donde más pueda para no perjudicarlo a ustedes y que el segundo sea muy pesado. Eso básicamente es la idea. ¿Sabe, Emilia? Así que en la próxima clase seguramente le voy a decir hasta dónde entra. Gracias por la pregunta, Emilia. Buen fin de semana y nos estamos viendo.